constituyentes debe entenderse como un escenario de oportunidades. Ponerle fin a un conflicto de más de 50 años con el principal generador de violencia que hemos tenido en Colombia es una muy buena noticia desde el punto de vista de seguridad, como lo demuestran los indicadores actuales, que son los mejores en homicidios, en secuestros, en extorsión, en cualquier indicador de seguridad. Estamos en un momento que no veíamos en décadas. Ese fin del conflicto también se traduce en oportunidades para desarrollar el país en regiones en donde el Estado no había estado presente justamente por causa del conflicto. Hay territorios del país que se pueden desarrollar de manera integral y que generarían oportunidades económicas, de empleo, de desarrollo integral a muchas comunidades. Zonas como la Altillanura, zonas como el Pacífico, zonas como la frontera con Venezuela en su integridad, o como el sur del Meta y demás, son territorios que brindan oportunidades en la agroindustria, en el desarrollo de infraestructura, vivienda rural, en la infraestructura para la agroindustria, en fin, se van a poder desarrollar grandes cultivos de caucho, de soya, de cacao, podemos desarrollar las casi 12 millones de hectáreas que tenemos por desarrollar en los temas agropecuarios o ganaderos. De modo que lo que esperamos es que hacia futuro haya unas políticas sostenidas por los próximos gobiernos en materia económica, en materia de tierras, en materia de desarrollo, por ejemplo, turístico, en materia de infraestructura, en fin, que nos permita aprovechar esa oportunidad digamos, de desarrollo económico del país en este nuevo contexto. Económicamente, el proceso de paz y este escenario de posconflicto tiene que significar un crecimiento. Ese es todo el punto de haber logrado este cierre del conflicto, es decir, eliminar factores de inestabilidad que impedían el normal desarrollo y el desarrollo del potencial completo del país en términos económicos. Ahora lo podemos hacer con mejores herramientas. No significa que no haya, de todas maneras, desafíos por atender, pero es un escenario que nos brinda mejores oportunidades. De modo que el PIB en los próximos años debe crecer. Ha habido cálculos, hemos analizado estudios, hay de distinta índole, que hablan del dividendo de paz en términos de crecimiento económico, 2, 3 puntos del PIB anual. Bueno, puede ser más, puede ser menos, pero lo importante es que es un escenario que nos debería permitir crecer económicamente. ¿A través de qué sectores? Sin duda, la agroindustria, la agricultura en general y la ganadería, todo el desarrollo rural es una gran oportunidad que tenemos para crecimiento. Dicho por Naciones Unidas, por la FAO, Colombia es uno de 6 o 7 países que está llamado a ser la despensa alimentaria del mundo. Necesitamos desarrollar esas 13 millones de hectáreas más o menos que tenemos por desarrollar en cultivos que generen esa solución para las necesidades del mundo. Ahora, para desarrollar ese sector agropecuario necesitamos llevar infraestructura a muchos territorios, vías, puentes, en general provisión de bienes públicos, pero principalmente infraestructura. Debemos desarrollarlo de modo que el sector de estos proyectos de infraestructura, de ingeniería y demás, van a tener también una enorme oportunidad. Como hemos visto a lo largo de este gobierno, el crecimiento de este sector de infraestructura ha sido exponencial, y un sector muy importante que ya estamos viendo que está ocupando los primeros puntos o los primeros puestos en los escalafones económicos del país es el sector del turismo. Nosotros veníamos recibiendo cerca de casi un millón de turistas al año en los últimos años. Ahora estamos empezando a recibir entre 6 y 7 millones de turistas al año. ¿Y cuáles digamos, elementos del turismo son muy apetecidos? El ecoturismo, conocer esa Colombia profunda, ir a los llanos y hacer esas grandes aventuras que puede ofrecer esa región, el Pacífico, para el turismo, y estamos viendo ya cómo se pueden aprovechar, de modo que en ese renglón de la economía también podemos ver una gran oportunidad. Bueno, si es exitoso un ejercicio de negociación con el ELN, pues estaríamos también sacando a un gran generador de violencia del escenario, como lo hicimos ya con las FARC. Hay que decir que mientras que las FARC eran más de 10.000 combatientes, el ELN son cerca de 1.500, de modo que es una amenaza menor, que de todas maneras significa un factor de inestabilidad para el desarrollo integral del país.
Eso significaría especialmente, debido al accionar del ELN, un alivio para el sector petrolero, por ejemplo, en donde la ELN siempre busca atacar la infraestructura petrolera en el marco de su actividad criminal. También un tema de importancia para el sector agropecuario, porque la presencia del ELN en zona rural, en algunas zonas del país, pues es también todavía algo para revisar. Ahora bien, eso no significa cerrar un capítulo de conflicto con las FARC o eventualmente uno con el ELN y demás, que no tengamos situaciones de seguridad que de todas maneras tenemos que atender. Es decir, si uno mira en general los indicadores de seguridad a la fecha, tenemos la tasa de homicidios más baja en 43 años. Los indicadores en secuestro, en extorsión, en hurto en general están en constante reducción. Pero si uno mira el Urabá, si uno mira el Catatumbo, si uno mira Nariño, si uno mira ciertos territorios del país en donde confluyen estas amenazas, cultivos ilícitos, grupos ilegales, minería ilegal, entre otros, vemos que es muy importante mantener el esfuerzo desde la perspectiva del sector defensa con todas las fuerzas militares y la policía, no bajar la guardia para consolidar y estabilizar también estos territorios que en última son la última frontera que nos queda en materia, dijéramos, de conflictividad. Desde el punto de vista de factores de seguridad que son de preocupación. Entonces, por lo menos por los próximos 10 o 15 años, vamos a necesitar un sector defensa tan robusto, potente, moderno, transparente como el que tenemos ahora, con capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, de modo que, para contestar, yo creo que independientemente de la situación de orden público o de la presencia de algunos grupos ilegales, el sector defensa seguirá siendo tan robusto y tan importante como lo ha venido siendo, no solamente para garantizar una estabilización y consolidación total del territorio, sino para contribuir con el desarrollo del país en estos territorios. El problema de la extracción ilícita de minerales es de los más delicados que hemos tenido que enfrentar en los últimos años. Hoy en día, la parte, dijéramos, ilegal de la explotación de minerales, lo que no está bajo los parámetros de la agencia minera, de títulos mineros o de licencias ambientales, digamos que representa más o menos entre el 70 y el 80% del total de la producción de oro, solo para mencionar el tema del oro, que es donde principalmente se ve este tema de la minería ilegal. Yo creo que está cerca de 2 o 3 veces el tamaño que mueve económicamente el narcotráfico. Dicho de otra manera, si el narcotráfico en Colombia mueve más o menos 2,5 billones, la explotación ilícita de minerales puede estar moviendo 7 billones de pesos. Pero hay otros sectores que son más informales, que son mineros artesanales, mineros tradicionales, a quienes el Estado quiere formalizar, quiere que entren en buenas prácticas, quiere que, dijéramos, tengan una cobertura desde el punto de vista de sus riesgos laborales, que también estén bajo la óptica ambiental y desde la perspectiva minera como tal de formalizar, dijéramos, la actividad. Y hay un avance muy importante en ese sector, en ese frente, porque el sector de minería, sin duda, sigue siendo un renglón muy importante para la economía nacional. De modo que a la minería ilegal derivada del crimen organizado como actividad ilícita, financiación del terrorismo, lavado de activos y demás, se está persiguiendo con todas las capacidades. Incluso en el ejército, por ejemplo, creamos una brigada contra la minería ilegal, que eso es difícilmente visto en otros ejércitos. Es un problema muy complejo que tiene un impacto sin duda económico, sin duda ambiental por los consecuentes daños en los ecosistemas que se generan por las prácticas inadecuadas en la explotación de minerales. Tiene un impacto de orden público en la medida en que la minería ilegal es una fuente de financiación de los grupos armados organizados, de modo que lo estamos abordando con una perspectiva también integral, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Ambiente y nosotros, porque creo yo que es uno de los problemas más delicados que tenemos hacia adelante. Una situación de confrontación comercial o de diferencias comerciales entre China y Estados Unidos termina teniendo impactos. Por ejemplo, Estados Unidos sale con una regulación en materia de aluminio. Estamos buscando con Estados Unidos que entienda ese escenario para que nosotros podamos estar excluidos de esa medida, que tiene una mirada, dijéramos, frente al tema con China, pero que ojalá no genere un impacto en nosotros.
Ahora, nosotros estamos viendo hacia el Pacífico, estamos haciendo una alianza, consolidándola con distintos países, es un escenario económico impresionante y ahí China siempre va a ser un gran mercado para nosotros.